Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde se estén conectando. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar de salud. Y bueno, el día de hoy, desde España, donde se encuentra nuestro querido doctor Eduardo Scholko, quien diseñó y dirige estas conferencias de salud, pero el día de hoy tenemos la colaboración de uno de los tantos y tantos médicos que nos han apoyado. Y quiero empezar hablando acerca de cuál es el propósito de estos webinars de salud. Sabemos que muchas personas tienen diferentes patologías y que desconocen cuál es el tratamiento, de qué manera les puede ayudar a mejorar su salud. Y ese es el principal objetivo del doctor Eduardo Scholko en el momento en el que desarrolla estos webinars de salud con la ayuda, obviamente, de tantos y tantos profesionales. Y déjenme compartir pantalla para hablar el día de hoy de nuestra querida doctora Karina Espejo, médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología, y que ha tenido una experiencia grande con este tema del día de hoy. Osteoartritis en jóvenes. Cuando empecé a leer un poquito acerca de esto, empieza uno a decir, oye, tengo estos síntomas, en realidad yo tendría esta enfermedad. Y por ahí surgieron algunas preguntas en el canal de Facebook y de YouTube, que recuerden, esta transmisión se hace simultánea por estos canales, quedará grabada para que ustedes la puedan compartir, porque también ese es el objetivo, que ustedes compartan, y como diría nuestra doctora Omídez, que también es parte del equipo del doctor Eduardo Scholko, que viralicemos la salud. Bueno, empezamos con la primera pregunta, y que yo sé con el transcurso de la participación de la doctora Karina serán respondidas. ¿Cómo podemos identificar entre una simple lesión y un problema de osteoartritis? Si tuviera alguno de estos o varios síntomas de osteoartritis, ¿cuál sería o cuál es el diagnóstico en esta enfermedad? ¿Cómo obtendría este diagnóstico? ¿Cuál sería el examen médico que yo tendría que solicitar a mi médico? Y otro, que creo que fue muy extenso y traté de resumirlo, soy mamá de un chico que ha sido diagnosticado con osteoartritis séptica. Su médico me dijo que es un cuadro grave y que en estos casos relativamente son frecuentes en pediatría, que requiere ser tratado con antibioterapia parental y posiblemente cirugía. Sus rodillas y caderas son las articulaciones donde más frecuentemente se ve afectado y el riesgo se ha complicado, que se ha elevado. Hemos estado en tratamiento por más de 2 años, wow, y que creo que eso fue por lo que se extendió esta mamá, y si no hemos tenido cambios notorios después del tratamiento. ¿Qué otros tratamientos me recomiendan? Realmente estamos desesperados. Esto fue solamente un resumen, pero me envió cerca de 4 hojas, y creo que ese es el objetivo de este tipo de webinars, donde nos van a ayudar profesionales como la doctora Karina, que tiene una experiencia extensa en este tipo de temas. Doctora Karina, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya la veo conectada. Gracias por ayudarnos con este webinar, que no se pare, a pesar de que nuestro querido doctor Eduardo Scholko se encuentra en España de vacaciones, pero obviamente dando conferencias a nivel internacional, no para. Doctora Karina, gracias por siempre apoyarnos en estos webinars. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, sí, el tema es bastante atractivo, sobre todo porque la osteoartritis generalmente anda relacionada con el avance de la edad. Sin embargo, los jóvenes también están expuestos a este tipo de lesiones, y queda claro que mientras más tempranamente se inicia con esta condición, pues mayor posibilidad tenemos de sufrir de discapacidad, de alteración en la función de nuestras articulaciones y con ello alterar nuestra calidad de vida. Debo decir que esta condición se basa principalmente en la prevención. Por eso es que me encanta este tema, puesto que de la información que podamos tener el día de hoy, vamos a tener una herramienta más para poder evitar situaciones que nos pudieran llevar a este tipo de condición. Gracias. Gracias, doctora Karina. Recuerden que va a haber preguntas
se van a ser respondidas por la doctora Karina en relación al tema que se está tocando el día de hoy. Así que, por favor, solamente las preguntas que son relacionadas al tema que la doctora Karina va a estar exponiendo, por favor, mándenla y voy a estar exponiéndolas al final de su presentación. Es todo suyo el micrófono, doctora Cari. Gracias. No sé si puedes poner la presentación, Claudia, por favor. Por supuesto. Muy bien. El rol protector que cumple el glutatión en la osteoartritis. Pero para poder entender bien esta condición, tenemos que dar algunos lineamientos para luego poder comprender y generar un aprendizaje de por qué el glutatión termina siendo también clave en esta condición. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis es la artritis, o sea, la inflamación articular más frecuente que pueden tener las personas. Se produce cuando el cartílago que protege los extremos de los huesos de una articulación se desgasta y afecta más frecuentemente a las articulaciones de las manos, las rodillas, las caderas y la columna. Entonces, primer mensaje, la osteoartritis se produce por un desgaste del cartílago que está presente en una articulación. La siguiente. Acá tenemos... Se puso en mudo, doctora Karina. Perdón, ya. Acá tenemos una imagen en el lado izquierdo, es la articulación de la rodilla, en la parte superior el hueso fémur, en la parte inferior el hueso de la tibia y el hueso peroné, que son los dos huesos de la pierna. Al centro, en el contacto entre el hueso fémur y la tibia, se encuentra los extremos de ambos huesos revestidos de una capa blanquecina que es el cartílago articular. Esta capa de cartílago articular ayuda al contacto en el movimiento que debe tener esta articulación. En la parte inferior y en el caso de la rodilla específicamente, contamos con otro cartílago que se llaman los meniscos, que no son más que dos colchones de cartílago que sirve para amortiguar las fuerzas que pueden venir por la carga que la persona puede estar sometida y que de alguna manera pueda dañar al hueso. Entonces, este cartílago que reviste los extremos de los huesos de esta articulación es el que se va a desgastar por diferentes razones y nos vamos al lado derecho, donde observamos ya una capa de cartílago dañada, erosionada, quebrada, y estas zonas desprovistas o ausentes de cartílago son las que van a promover los síntomas y la pérdida de función de la articulación. Si es la rodilla, sabemos que la rodilla es una articulación que sirve para que podamos desplazarnos. Entonces, la función básica que se va a alterar en nosotros es el poder caminar sin dificultad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, debo decir que esta articulación, si bien este es un esquema simple, está revestida por un tejido que se llama cápsula. Esta cápsula está como una membrana adherida a ambos huesos, junto con unos ligamentos que son como cordones que cruzan entre los dos huesos por afuera de la articulación para fijarla, para crear una estructura firme y así cuando la articulación se tenga que mover, no ocurran movimientos en falsos o inestabilidad. La siguiente.
Acá tenemos un ejemplo de lo que se puede visualizar cuando una articulación de la mano está presentando osteoartritis. Lo primero que nos va a llamar la atención es la deformidad que empieza a tener la articulación interfalángica distal, esta pequeñita, la más cercana a la uña. Y clínicamente este es un signo que se llama nódulos de Heberden. Además, tenemos en las articulaciones interfalángicas proximales, las que se van acercando más hacia la muñeca, estas de acá, también empiezan a tener una deformidad, con ello también una alteración en la función. Y también son características para esta condición. La siguiente, por favor. La rodilla. La rodilla es otra de las articulaciones frecuentemente afectadas por la osteoartritis. Usualmente la persona empieza a sentir un dolor que al principio puede no darle importancia, puesto que se va instalando progresivamente. Ya vamos a hablar más a este respecto, pero en la parte inferior quiero que vean que esta articulación que está molestando a este paciente está ocurriendo porque el cartílago está erosionado y dañado, y eso hace que las superficies de ambos huesos, que ya no tienen un cartílago intacto, empiecen a generar un movimiento de rozamiento muy doloroso. La siguiente. La cadera. ¿Cuántas personas al momento de levantarse de la silla, al momento de levantarse del sillón, sienten como un dolor intenso en la región de la cadera que les impide empezar a movilizarse inmediatamente? Acá tenemos a esta persona cogiendo su cadera porque siente el dolor al querer incorporarse del sillón, y a la parte derecha observamos el hueso. Este es el hueso de la pelvis, y acá vemos las dos articulaciones del hueso fémur con la pelvis que forman las articulaciones coxofemorales. Una diferencia importante que notamos hacia el lado que estoy marcando con la flecha es que la cabeza del fémur, que se articula con la cavidad del hueso de la pelvis, está desgastado, está erosionado, está adelgazado, y el hueso mismo que está adyacente a este cartílago ha creado unas formaciones que se llaman osteofitos y que son no más que reacciones del hueso que se va dañando producto de la pérdida de esta capa de cartílago que sirve para esta articulación. En la parte inferior, nuevamente el hueso de la pelvis, y acá lo que debemos resaltar es que la cabeza del fémur debe ser siempre en la radiografía una estructura bien redondeada. Pero en el lado afectado observamos que esta cabeza ya no está tan redondita, está media aplanada, y lo otro es que el espacio que existe entre la zona de contacto de la pelvis con la cabeza ya no tiene un espacio negro, que es el espacio articular, se ha perdido en zonas, por ejemplo, en esta que estoy delimitando, se ha perdido el hueso, ha tomado contacto, el hueso fémur con la pelvis, porque el cartílago se ha adelgazado, se ha desgastado y prácticamente se ha perdido. Entonces, radiográficamente podemos también tener signos claros de que este cartílago
ya se está perdiendo progresivamente. La siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo tenemos para presentar la osteoartritis? Y acá me voy a enfocar ya, voy a empezar a hacerlo hacia los jóvenes. Bueno, en general todas las personas tengamos osteoartritis a menor o mayor edad, la genética siempre nos va a acompañar. Si yo he tenido un familiar, una mamá, un papá, un tío que ha tenido un cuadro de osteoartritis manifiesto, seguramente que esto también me va a suceder a mí. La obesidad, el sobrepeso, el exceso de carga, nuestro exceso de peso o la sobrecarga que le podamos dar a nuestro cuerpo impacta directamente en dos tipos de articulaciones, la cadera y las rodillas. Estas son las dos articulaciones que más se van a lesionar si es que no estoy preparado o no he preparado a mi cuerpo para exponerse a ese tipo de carga. Entonces, la obesidad en los jóvenes hoy por hoy ya es una realidad más frecuente. En nuestro medio se ha incrementado tremendamente, más aún con el tema de la pandemia, la falta de ejercicio. Pero el otro factor de riesgo que fomenta el desgaste del cartílago articular es la injuria, el daño, el trauma, el golpe que puede sufrir en forma repetitiva la articulación por diferentes motivos. Quizás soy un deportista y constantemente estoy impactando mi articulación y mi colchón de cartílago que me protege se está adelgazando o desgastando cada vez más. O una actividad, por ejemplo, estoy en la parte administrativa y tengo que estar subiendo y bajando escaleras todo el día. Esa también con el tiempo, esto no ocurre en corto plazo, la verdad es que mientras mayor sea la frecuencia o la repetición del impacto que sufra la articulación, pues mayor será la probabilidad que yo desarrolle desgaste articular. O si soy una persona que tengo que estar cargando pesos porque ese es mi oficio, pues si no tomo las previsiones adecuadas, también voy a impactar principalmente a mis caderas y mis rodillas. En las mujeres es más probable por sexo desarrollar la osteoartritis y en la raza se dice que los negros africanos son más susceptibles que la raza blanca. Otra de las condiciones, pero ya saliendo fuera de lo que puede significar nuestro día a día, son el hecho que desarrollemos una infección. Y ahí vimos el caso de un paciente que había sufrido una infección en la articulación, una artritis séptica. Las infecciones que llegan al espacio articular son infecciones agresivas, son infecciones destructivas. Por eso, cuando una infección ha pasado por una articulación, lo más probable es que esa articulación haya sufrido una injuria, un daño inicial, ese cartílago se haya quebrado y con el tiempo sea mucho más fácil que la osteoartritis se instale. O si quizás me sometí a una cirugía previa de una articulación de rodilla y por ahí tuve la mala suerte de que manipularon mi rodilla con equipos que impactaron o golpearon mi cartílago. Iniciado el daño en el cartílago, este progresa. Por eso, también la cirugía previa puede ser un motivo de daño inicial. La osteonecrosis o la muerte celular del cartílago articular por medicamentos, por ejemplo, el uso indiscriminado de los corticoides. Y también condiciones como la displasia, que es de nacimiento, mi cartílago articular se desarrolla mal
y por lo tanto rápidamente empieza a desgastarse al no haber ocurrido un desarrollo completo. La siguiente. En los atletas y los jóvenes se maneja el concepto del desgaste articular. ¿Por qué? Para sufrir osteoartritis, porque son ellos los que más usan sus articulaciones y por lo tanto el riesgo de injuria o daño al cartílago al someterse a cargas excesivas, puesto que, como estamos viendo ahorita, hay deportes de contacto muy intensos, entonces el riesgo de injuria es mayor. Los deportes mayormente relacionados en jóvenes con el desarrollo de la osteoartritis son, por ejemplo, el fútbol americano, el fútbol como en el que practicamos en Latinoamérica, el hockey, el rugby y el lacrosse, que son deportes de contacto. La siguiente. Los estudios han demostrado que la fuerza de contacto tampoco es que tenga que ser cualquier impacto durante el deporte, si no, no habrían deportistas y todos andarían enfermos. En realidad, se ha estudiado que la probabilidad de ruptura o de injuria inicial a la capa del cartílago articular normal debe ser mayor a 250 kilogramos por centímetro cuadrado de área para que el cartílago normal empiece a quebrarse. Cuando la superficie articular se sobrecarga, ¿qué ocurre con el líquido articular? Y ahí viene otro concepto importante. Todas nuestras articulaciones están lubricadas por una cantidad de líquido normal, fisiológico, natural, que sirve para dispersar o equiparar las fuerzas a lo largo de toda la superficie del cartílago cuando es sometido esa articulación a un impacto de fuerza. Entonces, el líquido articular, además de nutrir al cartílago, es un repartidor de las fuerzas a las cuales es sometida la articulación para que de esta manera el cartílago pueda distribuir mejor la fuerza y el exceso no impacte en una zona particular. La siguiente. Los atletas y los individuos jóvenes pues están más expuestos a la injuria del cartílago por una mayor intensidad de carga o peso y cuando la frecuencia se hace más repetitiva. Acordemos que los adultos mayores son más sedentarios. En ellos el tema de la osteoartritis o desgaste o pérdida del colchón articular protector de la articulación se va haciendo progresivamente. En los jóvenes, esto va a depender que se desarrolle en mayor o menor intensidad de acuerdo a la cantidad de carga y a la frecuencia con la que es expuesta la articulación al impacto de la carga. Se ha estimado que el 50% de cada 2 individuos jóvenes que se dañan los ligamentos de la rodilla o se desgarran los meniscos, la mitad o 1 de cada 2 en 10 a 20 años va a tener osteoartritis y con eso una alteración en la función de su rodilla. La siguiente. Síntomas. Para diagnosticar osteoartritis no es suficiente un solo signo o síntoma. Es más, el cartílago articular no tiene inervación, no hay fibras de dolor a las que el cartílago pueda ser inmediatamente sensible al daño, por lo que es muy fácil que empiece el daño del cartílago y progrese a lo largo del tiempo hasta que la persona pueda referir alguna molestia en la zona de la articulación. Esto
es más complicado todavía en los jóvenes que tienen mayor tolerancia al dolor. Pero cuando el dolor ocurre, se va instalando progresivamente y es reflejo de que ya existe muy posiblemente un daño instalado en el cartílago. La rigidez, esa falta de flexibilidad para yo mover mi articulación, sobre todo en las mañanas cuando despierto o cuando estoy inmovilizando mi articulación por alguna posición en la que me encuentro y luego quiero empezar a movilizarme y noto como un bloqueo, como que no hubiera, algunos pacientes dicen, como que la articulación no hubiera calentado para empezar a mover inmediatamente luego de la posición de reposo. Esa rigidez al movimiento inicial es también un signo muy particular de la osteoartritis. Y algunos crépitos muy frecuentemente en el consultorio nosotros ponemos la mano encima de la articulación y sentimos como si canchita popcorn reventara con unos ruidos muy finitos, como si algo reventara por dentro de la articulación. Eso ocurre porque las superficies del hueso de la articulación han perdido cartílago y entonces el roce son de superficies rugosas, ya no son superficies que están tapizadas por un cartílago intacto, que de otra manera, pues, un cartílago sano pudiera fomentar el movimiento, un deslizamiento sin mayor ruido, sin mayor rigidez, sin mayor dolor. La siguiente. Tratamiento. El objetivo del tratamiento, hoy por hoy, no existe un tratamiento sólido y tampoco está en las guías internacionales del manejo de la osteoartritis que pueda haber un tratamiento regenerador. Regenerar quiere decir que del cartílago que yo he perdido vuelva a aparecer cartílago nuevo. Eso no existe. Por eso es que hoy por hoy esta condición se maneja más desde el punto de vista de la prevención. Tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos, porque cuando se pierde el cartílago no hay medicamento que lo pueda restaurar nuevamente. Entonces, una vez que se ha instalado la condición de la osteoartritis, el tratamiento va a ir dirigido a ser básicamente sintomático para el alivio del dolor y tratar de restaurar la función de la articulación. El ejercicio, hoy por hoy, el ejercicio enfocado como esta mujer que vemos que está haciendo ejercicio isométrico, ejercicio destinado a aumentar la resistencia de su masa muscular, que en este caso es el cuádriceps, el músculo del muslo, va a generar esta protección inicial a las articulaciones que se encuentran cercanas, como por ejemplo la de la rodilla. Entonces, aumentar la resistencia muscular es una medida útil para proteger, para prevenir o también para aliviar el dolor cuando hay una articulación que ya se dañó por desgaste articular. Sin embargo, los ejercicios aeróbicos, los ejercicios en los que generamos desplazamiento, son ejercicios que también van a hacer que nuestras articulaciones se vean más protegidas, pero los resultados y los beneficios para el alivio del dolor, como por ejemplo en el caso de un atleta que necesita reincorporarse rápidamente al juego, él va a preferir hacer un ejercicio de resistencia como esta mujer del lado izquierdo, porque el ejercicio aeróbico tiene sus beneficios, pero a un plazo mayor.
y tenemos claro pues que la gente deportista no puede esperar mucho a recuperar el dolor en su articulación para poder integrarse al juego. La siguiente. Nosotros en reumatología manejamos el dolor de la osteoartritis, como les dije, en lo que actualmente se encuentra la evidencia médica, a el manejo sintomático, al uso de antiinflamatorios y también, claro que ponemos en primera línea que el paciente tiene que tener un peso adecuado porque el exceso de peso, la obesidad, aumenta 10 veces más la carga que tiene que soportar las articulaciones de los miembros inferiores, las rodillas, las caderas. Y con eso se acelera el proceso de desgaste. Si yo desde joven ya estoy con sobrepeso o obesidad, pues me queda muy probablemente una discapacidad o una pérdida de mi función física a más temprana edad. En reumatología, nosotros siempre nos enfocamos en la prevención, pero esto es parte de la educación que los médicos debiéramos impartir a los pacientes, pero que lamentablemente a veces los tiempos no nos alcanzan. Por eso es que esta charla es tan importante. La siguiente. Hoy por hoy, este es un artículo de una revista muy sólida en medicina, el Journal de Ortopedia y Trauma Clínico, donde el rol protector del glutatión en la osteoartritis ya es una realidad que se está cada vez más tomando en cuenta. ¿Por qué? La siguiente, por favor. El cartílago articular, que es la principal estructura que se desgasta, que se pierde, que se daña, que se fragmenta con el impacto de las fuerzas a las que le sometemos, está conformado por una suma de células que se llaman condrocitos. Los condrocitos son las células que forman el tejido del cartílago. Y, por ejemplo, para representarlo, voy a poner aquí al lado izquierdo este círculo celestito muy bien definido con su núcleo, una célula normal del cartílago. Cuando la célula del cartílago empieza a ser golpeada, impactada, sobrecargada, empieza a ocurrir dentro de la célula una situación denominada estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que el acúmulo en la célula de sustancias dañinas, llamados radicales libres, producto de la agresión que está sufriendo el cartílago. Y este acúmulo de radicales libres es tan abrumante que la célula no tiene la capacidad natural para defenderse de este acúmulo producto del daño que está sufriendo. Entonces, la célula necesariamente termina desgastándose y muriendo. Y ahí ocurre la pérdida de la célula, la pérdida del tejido y, para este caso, la pérdida del tejido articular. La muerte del tejido significa pérdida de ausencia de tejido articular. ¿Por qué ocurre esto? Naturalmente, todas las células y en especialmente las enfocadas para esta condición tienen que tener su capacidad de formar glutatión en forma incrementada, porque una célula expuesta a una sobrecarga, una célula de cartílago no viene preparada para aguantar un sobrepeso o una obesidad. No viene preparada para someterse a lo largo del tiempo a situaciones de contacto o de golpe continuo. Eso es la actividad repetitiva. Entonces, al principio esta célula que se empieza a desgastar incrementará sus niveles de glutatión, pero llegará un momento en que
la formación de estas sustancias dañinas ya no van a poder ser amortiguadas por el glutatión para mantener a la célula sana. Y esta célula morirá, desaparecerá y con eso el cartílago también irá desapareciendo. La siguiente. Finalmente, debo decir, y antes para terminar con esta lámina, que suplementar con el ingrediente natural de el glutatión para la formación de glutatión ya no es una situación de elección, es una situación esencial. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a situaciones de daño hacia nuestro cuerpo. Entonces, debemos cada vez tener más previsión de qué alternativas tenemos para poder elevar en forma eficiente nuestros niveles de glutatión en las células. El glutatión tiene como ingrediente fundamental un aminoácido que se llama cisteína. La cisteína se encuentra en los alimentos, pero también es cierto que es un aminoácido muy frágil al calor. Y acuérdense que la mayoría de nuestros alimentos son cocidos. Entonces, seguramente que esa cisteína no la estamos recibiendo de la forma adecuada la gran mayoría de veces. ¿Qué otras alternativas tenemos? Los bebés, la leche materna, cuentan con proteínas enriquecidas en cisteína y entregadas en forma adecuada para que el lactante pueda desarrollarse adecuadamente. Y los adultos hoy por hoy contamos con un donador de cisteína, eficiente en elevar la formación de glutatión en nuestras células, demostrado científicamente, sobre todo en lo relacionado al rendimiento muscular, al fortalecimiento del sistema inmunológico, y por eso tenemos que pensar cada vez más en cómo defender nuestro cuerpo de las agresiones actuales. Otras condiciones para terminar ya el tema de la osteoartritis. En su tratamiento tenemos el bracing, que es son soportes que se le da a las articulaciones para alinearlas mejor y que las fuerzas mecánicas se distribuyan en forma adecuada y así se evite el desgaste del cartílago presente en las articulaciones. El uso de antiinflamatorios no esteroideos también es una alternativa efectiva para el alivio del dolor, no para tratar ni para regenerar. Aquí estamos en un tema de prevención. La inyección intraarticular de antiinflamatorios es seguro y efectivo nuevamente como sintomático para el alivio rápido del dolor, y la inyección intraarticular o viscosuplementación con ácido hialurónico también es una alternativa de soporte cuando la articulación ya tiene un daño diagnosticado o la osteoartritis ya es evidente. Termino con estas dos palabras. Osteoartritis es sinónimo de prevención. Y prevención hoy por hoy significa en nuestra salud ejercicio y buena alimentación. Y para esta condición en especial, suplementar adecuadamente con el ingrediente fundamental del glutatión, que es la cisteína. Recuerden, el glutatión se degrada en el tracto digestivo, por lo tanto no lo podemos ingerir directamente. Gracias. Gracias, doctora Karina. Wow, a mí me quedó más claro que en el agua, y obviamente nosotros vivimos esas situaciones constantemente con mi hijo, que se dedicaba al deporte de alto rendimiento, que es el soccer, y constantemente tenía esa agresión física agregado a la parte del estrés que le conlleva la competitividad dentro de los deportes. Y eso en conjunto, obviamente había una situación complicada, y solamente lo platico porque antes de que yo estuviera dentro de un proyecto y que estuviera teniendo acceso al donador de cisteína, él tuvo un accidente en donde se rompieron completamente los ligamentos, hubo que hacer cirugía donde tuvo 2 tornillos por casi
3 meses, y lo que empezamos a notar es que no había esa disminución de la inflamación, lo que le conllevaba a no una recuperación, donde hubo un montón de tratamientos, etcétera, etcétera, hasta que llegó el querido doctor Eduardo Cholco y le empezamos a dar el donador de cisteína y hubo una disminución radical de la inflamación y eso le permitió a él recuperarse. Así que creo que esa es la parte importante, doctora Karina, que obviamente no había la prevención de donde no utilizaba los, no sé, cosas que permiten cuidar a los chicos en el soccer, ¿no? En este caso yo hablando de soccer. Hablando de los niños, doctora Cari, que estamos hablando de los niños, en relación a la pregunta que tuvimos ahí, que quiero de alguna otra manera saber qué le respondería a estos papás que compartimos al principio, de estos papás que están desesperados con este chico con osteoartritis séptica. Ya le dieron tratamientos, él habla ahí de los tratamientos, de hecho es la mamá. ¿Qué le recomendaría a estos papás adicional a lo que ya ellos han estado haciendo, doctora? Gracias. Es cierto que las infecciones articulares son más frecuentes en los niños y la cadera, la rodilla, son articulaciones que se suelen ver para esta condición. Como lo dije, la infección en la articulación definitivamente, cuando es bacteriana sobre todo, genera un daño inicial al cartílago si es que no se ha podido diagnosticar muy rápidamente. Entonces, me queda claro que al darle antibiótico, que es parte del manejo, el antibiótico endovenoso, la cirugía también es una indicación clara, sobre todo para el caso de articulaciones profundas como la cadera, el hombro, por ejemplo. Esto es, háganse una idea como que la cavidad articular se llena de pus. Y esta situación es la que hace que la cirugía se vuelva tan importante, sobre todo para efectos de limpieza, porque cuando tenemos un absceso, una bolsa de pus, por más antibiótico que le demos, no se va a limpiar solo por el antibiótico. Luego de esto, seguramente queda un daño inicial que en lo sucesivo va a tender a progresar, porque la disrupción del cartílago inicial es como cuando el vidrio se raja por una parte, no empieza a haber una tendencia a correr ya. Algo así ocurre también con nuestro cartílago. Aquí, por ser un niño o una niña, no me acuerdo bien, por ser una edad pediátrica, es muy importante ir de la mano con el ortopedista pediátrico, porque acá hay un tema de crecimiento que se está muy involucrado. Pero también es cierto que yendo de la mano con este ortopedista, que es la persona que principalmente debe dirigir el manejo de esta articulación por el crecimiento que queda de este paciente, es importante que también vayamos de la mano con la suplementación de aquello que puede reducir el estrés oxidativo. Ese cartílago, mientras se siga dañando, es el reflejo de que persiste el estrés oxidativo. Y a este respecto, yo siempre al doctor Cholkov le planteo mucho la edad pediátrica porque él tiene mucha experiencia en esto. Yo veo, sí, en el hospital he visto niños, pero en mi práctica habitual es más de adultos. Sin embargo, tengo claro lo que sucede. Y los niños son una población muy especial por su crecimiento. Entonces yo le pediría a esos padres de que tienen que tener a alguien que dirija esa articulación y que, claro que sí, esto vaya de la mano con el alimento natural que necesitan nuestras células para reducir el estrés oxidativo. Bueno, hay otra pregunta, pero en esta ocasión es
tratemos de tocar el tema en el que está el día de hoy. Tenemos otra pregunta que no se relaciona con, déjeme revisarla. Dice, hola doctor, una pregunta. En el caso de mi hijo que tiene 16 años con síndrome de Down, sabemos que las articulaciones tienen una flexibilidad exacerba. ¿Puede haber un riesgo de alguna enfermedad de articulaciones para cuando su edad sea más avanzada? Ya. Yo comenté al principio que las articulaciones necesitan tener una estabilidad para que el juego, que esto es como una bisagra, para que el juego de los dos huesos que conforman la articulación sea adecuado. Si yo tengo los ligamentos flexibles, probablemente, estos movimientos sean más bruscos o más, podría decirse, más groseros, y eventualmente, no digo que tenga que suceder, pero sí eventualmente puede haber un tema de desgaste más acelerado del cartílago articular. Nuevamente, siendo un niño, es importante hablar con el ortopedista pediátrico porque lo primero que tenemos que pensar en el manejo es sacar el elemento que está generando el daño. Y en este caso, ¿cómo yo puedo hacer para que las articulaciones de mi hijo se vuelvan más sólidas en su movimiento? Y eso yo sé que va mucho de la mano con el ejercicio. Y claro que sí, también comentarle a su médico que está el donador de cisteína y que el estrés oxidativo, hoy por hoy, como han visto en este artículo científico, está demostrado que el estrés oxidativo juega un rol clave en el desgaste articular. Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta, doctora, una molestia en la rodilla como cuando se hace bolita una hoja de papel, aparte del ejercicio, ¿recomienda el donador de cisteína en qué cantidades? Es como una especie de chasquido, me imagino con un ruido raro. A ver, yo dije que el diagnóstico no se puede basar en un síntoma. De hecho, hay una fase muy inicial donde está instalándose el desgaste y el paciente ni cuenta se da. Entonces, primero yo te pediría que aclaremos bien por qué estás con molestia en esa rodilla. De hecho, el donador de cisteína no tiene chance de generar daño. Al contrario, siempre va a promover el bienestar. Pero para esta situación particular vale la pena saber por qué está molestando la rodilla, porque nuevamente insisto, hay que ir sobre la causa del problema, tratar de sacar ese agente que está produciendo el malestar para luego quedar, digamos, en una etapa de mantenimiento tranquilos y más aún si podemos hacer prevención, pero no se olviden del ejercicio también. Completamente. La otra pregunta es de la página de Face, dice Edgar Vilca. Doctora, una consulta, me diagnosticaron una necrosis celular en la cabeza femoral y los médicos me dicen que debo de usar prótesis. Con glutatión, ¿qué probabilidades tengo de generar mis células? Edad 37 años. El cartílago articular hoy por hoy no tiene capacidad de regeneración. No existe un medicamento que pueda regenerar las células del tejido del cartílago articular. Entonces, la necrosis aséptica de la cabeza femoral es una condición muy abrumante. No sé si recuerdan, vimos el dibujito de esa cabeza de fémur que había perdido su forma redondita. Esa pérdida de esa convexidad de la cabeza femoral es parte del desarrollo de una necrosis de cabeza femoral para poder recordar un poco cómo es que se presenta. La prótesis tiene su lugar clarísimamente en situaciones en que esa articulación ya no va más, ¿sí? Porque el dolor y la incapacidad funcional, la siguiente, Claudia, la de cadera, la otra, no, la que sigue, esa. Aquí ustedes ven en la parte inferior una cabeza de fémur
a diferencia de la del otro lado que ha perdido su forma redondeada. Está como en la superficie, aquí está como erosionada, rasgada. Bueno, entonces, acordémonos siempre, las células del cartílago no tienen capacidad de regenerarse. Tenemos que hacer prevención. Lo que yo te sugiero es, si esa prótesis va dirigida a desaparecer el dolor y a restaurar tu función, para adelante. Y toma en cuenta que hacer prevención de tus otras articulaciones hoy por hoy debe prestar más atención. El donador de cisteína es una excelente elección. Yo lo uso, tengo 46 años, me queda claro que el desgaste articular en mi cuerpo está instalado como parte del proceso natural de envejecimiento que sufrimos las personas, los seres humanos. Yo no practico un deporte de alto rendimiento, lo he hecho, he tenido una lesión, sí, y por diferentes motivos lo uso para mi vida, para hacer este tema de prevención en lo que pueda significar todo lo que esté involucrado con el estrés oxidativo. Entonces yo sí le recomendaría a él que no le tenga miedo a la prótesis, que esté bien informado, pero que haga mucha prevención con sus otras articulaciones. Así es. Pues son todas las preguntas que tenemos al día de hoy, doctora Karina. Le agradezco infinitamente. ¿Cuál sería su último mensaje? Ya lo dijo ahorita, la prevención, y que este es el objetivo de estos Zooms. Y creo que por eso les tengo tanto respeto a todos los profesionales de la salud que se han vuelto ovejas negras junto con el doctor Eduardo Scholko. Más que la curación es la prevención. Y el mensaje de cada uno de ustedes siempre ha sido ese, la prevención a las enfermedades. ¿Cuál sería su último mensaje a todos los que nos escuchan, doctora Cari? Que valoremos o prestemos atención o hagamos consciente el valor de lo que nuestra estructura como orgánica tiene. Que no esperemos tener una molestia para recién pensar que algo está empezando y que algo se puede, digamos, curar. Entonces, la prevención lleva mucho el concepto de hacer consciente que lo que tenemos es lo que tenemos que cuidar. Y si necesitamos una orientación adecuada, pienso yo siempre que los libros y los profesionales de cada área estamos ahí para poder orientarlos en lo que necesite. Muchísimas gracias, doctora Cari. Para las personas que están preguntando acerca de lo que dijo la doctora Cari del donador de cisteína, si ustedes se enteraron por medio de otra persona, comuníquense con esa persona. Ellos les van a ayudar para saber cómo obtener el donador de cisteína. Por favor, es importante siempre mantener esa comunicación con las personas que les compartieron esta conferencia. La ética siempre es nuestra prioridad en ese tipo de conferencias. Así que estoy tomando el donador de cisteína. Tengo muchos síntomas de osteoartritis, pero no he ido al médico. Reina Guerrero. Bueno, hay que ir al médico, ¿correcto, doctora Karina? Esa es también sí, su recomendación. ¿A qué especialidad puedo ir? Bueno, reumatología. Reumatología. La osteoartritis, la artrosis, como lo llaman, es área de la especialidad de reumatología. Así es, y la doctora Cari pues se encuentra en el área. ¿Dónde, doctora Cari, para que si las personas nosotros estamos en el Centro de Excelencia de Reumatología en el distrito de San Borja, en Lima. Ponen en el Google y nos encuentran inmediatamente en Lima para los que deseen alguna información. Muchísimas gracias, doctora Cari. Pues gracias a todos, gracias por conectarse nuevamente. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Gracias, doctora Karina, por verdadera información que nos ayuda muchísimo nuevamente a la prevención. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora Cari.